Hola, ¿cómo están? Dios les continúe bendiciendo. Bendito Dios que nos da la oportunidad de poder transmitir una palabra más, de poder compartir una palabra más con cada uno de ustedes. Agradecido con Dios por esta oportunidad que hoy ha puesto una palabra en nuestro corazón para cada uno de ustedes. Sabe que hay tantas personas, tantísimas personas que uno ni siquiera se imagina que ven estos videos, que meditan un poco en la palabra que a veces Dios pone en nuestros corazones. Pero hay tantas personas que necesitan una palabra de Dios hoy en día, hay tantas personas luchando contra tantas cosas que definitivamente los instrumentos que Dios usa para llevar su palabra, para llevar paz, para llevar esperanza, para llevar liberación, para llevar sanidad a las personas, definitivamente somos aquellas personas que estamos dispuestos a llevar una palabra de Dios, ¿verdad? Así es que bendito sea Dios, les habla su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña, y para mí de verdad es todo un privilegio, para mí siempre será un privilegio, es lo más hermoso que me pudo haber pasado en la vida, que es compartir la palabra de Dios. Para mí me siento dichoso, me siento bienaventurado de poder llevar una palabra de Dios, de ser un instrumento chiquitito, pero ser un instrumento para llevar una palabra de Dios a alguien que quizás la está necesitando. Así es que agradecidos con Dios una vez más, por esta oportunidad que nos da de compartir la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar ahí en el segunda de Corintios 12:9. Bendito sea Dios, ahí Jesús está hablando a Pablo, o sea, Dios está hablando al apóstol Pablo, este, y a veces, nosotros, queremos siempre estar luchando, por nuestras propias fuerzas, a veces queremos siempre, o creemos que nosotros todo lo podemos solucionar, que con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias ganas, que con nuestra propia inteligencia, que con nuestra propia sabiduría, muchas veces creemos que podemos solucionar las cosas. Sin embargo, en esta palabra encontramos a Dios, diciéndole al apóstol Pablo, bástate de mi gracia, ¿verdad? O sea, le está diciendo, yo soy suficiente, yo soy lo único que usted necesita, es lo que le está diciendo, ¿verdad? Entonces, si aquí encontramos en esta palabra lo que encontramos nosotros es cómo Dios, lo único que quiere de nosotros es que nosotros dependamos completamente de Él. Eso es lo que pareciera estarle diciendo Dios al apóstol Pablo, ¿verdad? La necesidad de que lo único que Él quiere es que aprendamos a depender de Él, que aprendamos a pensar en Él, a tener fe, a creer en las cosas que para nosotros son imposibles, para Él son posibles, que nosotros como hijos de Él, como creyentes de Él, como personas de fe, creamos que realmente hay milagros que cualquier milagro Dios lo puede hacer. Que no caigamos en esas frustraciones que a veces caemos cuando creemos que por nuestra propia fuerza, que por nuestra propia inteligencia, que por nuestra propia sabiduría, podemos arreglar algo y de pronto nos damos cuenta que no pudimos y nos frustramos. Dios no quiere eso. Dios en esta palabra le está diciendo al apóstol Pablo, bástate de mi gracia, le está diciendo, yo soy suficiente. Eso es lo que le está diciendo Dios al apóstol Pablo. Gracia significa regalo inmerecido. Es decir, que aunque no merezcamos nosotros el amor de Dios por muchas veces que como hemos sido desobedientes y hemos fallado y hemos hecho cosas
que a él le han dolido, que en las cuales él no está de acuerdo, aún así él quiere que aprendamos a depender de él. ¿Para qué? Precisamente para no caer en ese tipo de cosas. Entonces, esta palabra es una palabra de mucha bendición porque es una palabra donde hoy necesitamos poner nuestra confianza en Dios. Necesitamos tener esa fe en Dios. Hay cosas que nosotros no vamos a poder solucionar. Hay cosas con las que nosotros no podemos luchar. Y querido hermano o hermana, usted que está ahí, tal vez usted algún día alguien le dio un dictamen y le dijeron que algo era imposible ya, que ya no se podía hacer y usted cayó en frustración. Créame que cuando es Dios el que está obrando para nosotros, cuando es Dios el que está al frente de nosotros, todo tiene solución. Sí, cualquier milagro se puede dar, pero nosotros necesitamos aprender a depender de Dios, ¿verdad? Eso es lo que le dice Dios al apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo le pedía a Dios que le quitara un aguijón de la carne. Aguijón de la carne tenía que ver con una dolencia que él tenía que ver con algo que a él, con una molestia, con algo que a él le molestaba. Solo Dios sabe qué era lo que él le molestaba tanto que le pedía a Dios. Dice, y he rogado 3 veces que me lo quite. Sin embargo, él le dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles, cuando entendemos, cuando por fin entendemos que realmente necesitamos de Dios, que realmente hay cosas que no podemos solucionar usted y yo, cuando entendamos que realmente el único que nos puede ayudar realmente se llama Dios, se llama Jesús. ¿Ve? Entonces esta palabra es para aquellas personas que quizás todavía creen que no necesitan de Dios, que por su propia inteligencia, que por sus propias fuerzas, pueden solucionar las cosas. Imagínense el apóstol Pablo, y sin embargo a él, un hombre increíble, lo que había hecho, la transformación que Dios había hecho en él, donde se convirtió en uno de los apóstoles más grandes, donde se convirtió en uno de los hombres que más trabajó para Jesús y que hoy con la palabra que dejó escrita sigue trabajando para Jesús. Y sin embargo hay un momento donde él le dice al Señor, quíteme este aguijón. Sin embargo Dios aún a él le dice, bástate de mi gracia, o sea, yo soy suficiente para usted, usted lo único que me necesita es a mí. Y eso es lo que nos dice Dios hoy a cada uno de nosotros. Lo único que le necesitamos es a Él, que sea Él quien obre en nuestras vidas. Pero a veces somos tan tercos, ¿verdad? Y si nosotros nos pusiéramos a poner las prioridades de nosotros en una fila, yo estoy seguro que Jesús aparece de último en la fila. O sea, Dios aparece de último en la fila como la última prioridad que queremos en nuestra vida. Somos felices, somos masoquistas, nos gusta llevar palo, como dicen, ¿verdad? Y hasta que no tocamos fondo, entonces no buscamos a Jesús. Tocar fondo significa dejar a Jesús de último, dejar a Jesús como nuestra única prioridad. Eso es lo que sucede, eso es lo que dice tocar fondo, dejar siempre a Jesús como nuestra última prioridad. Bendito sea Dios por esta palabra que nos regala el Señor en esta tarde. Un saludo ahí para Verónica Umaña, Giancarlos, para Elena Isabela Ubeda Rivera, que el Señor le bendiga, que el Señor les bendiga grandemente, donde quiera que se encuentren. Y de verdad que es un gusto, es un placer el poder compartir con ustedes esta palabra. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12:9. Dice así, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bendito sea Dios. O sea, sabe que a veces nos gusta tanto
luchar y llevar una lucha que no nos está llevando a ningún lado, porque hay cosas que usted y yo no podemos solucionar, hay cosas que solo el Señor puede solucionar, hay dictámenes en esta vida que solo el Señor puede solucionar. Cuando el Señor está con nosotros, nada está escrito. Nada de lo que te digan, nada de los imposibles de los cuales te hablan, nada está escrito. Cuando el Señor está con nosotros, todo es posible. Pero a veces necesitamos, como dijo en San Juan, como en San Juan 33:3, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. ¿Qué significa menguar y qué significa que Él crezca? Significa dejar de estar siempre pensando en que yo puedo, en que yo tengo la capacidad, en que yo puedo arreglar este problema, en que yo puedo solucionar esto. Hay cosas que nosotros podemos solucionar, hay cosas que nosotros podemos arreglar porque Dios nos ha hecho inteligentes, Dios nos ha dado capacidad. Pero hay cosas que ni la ciencia le puede solucionar a usted. Hay cosas que dependen única y exclusivamente de Dios. Hay cosas en nuestra vida con las cuales nosotros nos sentimos huérfanos completamente. Hay cosas con las que nosotros realmente no podemos luchar. Solo el Señor puede hacer la obra, aquel milagro que nosotros tanto estamos necesitando. Dios quiere que empecemos a menguar nosotros y dejar que Él crezca en nosotros. Es aprender a tener más confianza en Él, es aprender a delegarle más a Él las cosas, confiar más en Él. Es necesario confiar en el Señor, es necesario menguar, así como dijo el San Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Hoy necesitamos, usted y yo necesitamos menguar para que el Señor empiece a crecer en nuestra vida, para que el Señor empiece a tomar el rumbo de nuestras vidas, para que sea Él quien nos guíe a través de su Espíritu. Dice la palabra de Dios, Juan 14:6, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, en todo momento Él nos está diciendo que Él es quien puede velar por usted y por mí, Él es quien puede ayudarnos en cosas que usted y yo no tenemos la capacidad de poder lograr. Hay cosas que Él lo puede hacer, pero necesitamos menguar para que Él crezca. Bendito sea Dios, porque hoy el Señor le está diciendo, deje de luchar, deje de tocar fondo, aprenda a tener confianza en el Señor, aprenda a hacer usted lo posible para que el Señor haga lo imposible. Eso no nos toca a nosotros. A veces creemos que tenemos capacidad para lograr cosas que realmente no nos toca a nosotros, sino al Señor obrar en nuestra vida. Hay cosas en las que Dios nos dio capacidad para lograr en esta vida. Pero, como decían los apóstoles cuando el Señor les dijo, si ustedes quieren irse, se pueden ir también. Y uno de ellos le dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? ¿Sabe? Cuando nosotros empezamos a tocar fondo por alguna situación que estamos viviendo, es cuando nos damos cuenta que sin el Señor no somos nada. Sí, a veces tratamos de ser tan, ¿cómo se dice? Tan eso de decir, es que no, yo lo puedo, yo no necesito. Yo puedo porque yo sé cómo es que se hace. Yo sé cómo salir de este problema, yo sé cómo solucionar este problema. Y conforme pasa el tiempo nos damos cuenta que no hemos podido salir de aquel problema. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la humildad para reconocer que realmente necesitamos del Señor. Es que el Señor no solo nos puede solucionar un problema, sino que nos da la sabiduría para tomar buenas decisiones. Cuando no tenemos al Señor en nuestra vida, nos frustramos, nos volvemos locos
Y a veces tomamos decisiones que lo que hacen es autodestruirnos y destruir a aquellas personas que están alrededor nuestro. Hoy el Señor nos dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en nuestra debilidad. ¿Cuándo es que somos débiles? Cuando dejamos de creernos que somos fuertes, que todo lo podemos solucionar. Es ahí cuando empezamos a reconocer que necesitamos al Señor, es cuando empezamos a ser débiles. Y es ahí donde el Señor empieza a tomar el control de nuestras vidas. Es ahí donde el Señor empieza a tomar el control de aquello que no hemos podido solucionar. Me hace gracia porque a veces nos suceden cosas y todo es con un fin. El Señor siempre tiene propósitos para todo. Y yo le quiero contar algo chiquitito, pero es importante porque me sucedió y es importante que las personas vean cómo Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, pero necesitamos tener fe, ¿verdad? Sabe, hace poquitos días estábamos en el parqueo de un hospital que se llama el San Juan de Dios, acá en Costa Rica. Y resulta que mientras esperábamos a un hijo nuestro que estaba internado, para llevarlo a casa, resulta que el carrito se nos activó la alarma de una forma que no hubo forma de desbloquearlo. Yo inclusive le pedí ayuda a una persona ahí que tal vez tenía más conocimiento y ni esa persona pudo. Sin embargo, como es Dios, ¿verdad? Que Dios siempre nos está probando, ¿verdad? Dios siempre está viendo a ver cuánta fe tiene cuánto sabe esperar, cuánta paciencia tiene, ¿verdad? Y de pronto cuando estamos ahí, que ya pues no hay nada que hacer, que de repente habrá que llamar una grúa, empieza la alarmita ella sola a desactivarse. Y el carro arrancó y nos vinimos. O sea, por más que le hicimos, por más botones que apretamos, por más que una persona nos ayudó, no pudimos solucionar el problema. Sin embargo, él en un instante, sin que nadie tocara un botón ni nada, empezó a desactivar la alarma. Cosa que la alarma solo uno la puede desactivar con el control. Sin embargo, de la nada empezó a desactivarse la alarma. Esas son las cosas de Dios. Dios siempre quiere que nosotros aprendamos a depender de Él, a confiar más en Él. Sí, nos toca que hacer lo posible, claro que sí. Siempre debemos hacer lo posible, porque lo imposible lo hace Dios. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios les continúe bendiciendo.